Bienvenidos una vez más a Full de Haces. Estoy con mis colegas hoy para hablar del rechazo de la admisibilidad de la acusación constitucional contra el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich. Para esto, Donasta nos va a entregar los detalles y luego lo analizamos aquí entre todos en Full de Haces. Luego de un exhaustivo debate que duró más de 6 horas, la Cámara de Diputados rechazó la admisibilidad de la acusación constitucional contra el ex ministro de Salud Jaime Mañalich. La votación fue de 71 votos a favor, 73 en contra y 7 abstenciones. Como se requerían de 78 votos para que continuara su trámite en el Senado, esta finalmente fue rechazada. Entre los diputados de la oposición que votaron en contra de la acusación constitucional destacaron el diputado de la Democracia Cristiana Jorge Sabag y el diputado independiente Pedro Velázquez, y se abstuvieron Pepe Out, Loreto Carvajal, Pablo Lorenzini, Gabriel Silver, Jaime Toá, Fernando Mesa y Daniel Veraldesi. Lo que llamó la atención de esta acusación constitucional es que el abogado defensor de Mañalich, Gabriel Saliasnik, no recurrió a la cuestión previa, es decir, a los temas de forma, sino fue directamente al fondo de la acusación constitucional. Y una cosa bien interesante fue cómo lo defendió con algunas citas de algunas películas, diciendo muchas cosas positivas de su defendido, Jaime Mañalich, y fue un asunto bien político. ¿Por qué? Porque él estaba consciente de que esto no era una acusación constitucional, sino era más bien un juicio político a todo lo que venía haciendo Mañalich durante todo su periplo en el ministerio, sobre todo con el tema del COVID-19. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Estos diputados no se formaron la convicción de que debía de ser acusado constitucionalmente por las cosas que detallamos en un full de hace anterior, esta acusación constitucional que fue llevada a cabo y presentada por Claudia Mix y gente del Frente Amplio. En el debate también estuvo la diputada del Partido Radical, Marcela Hernando, hablando de todas las cosas malas que hizo Mañalich y que merecía esto, pero finalmente no persuadió a un suficiente número de diputados. También hay que destacar que Mañalich ofreció disculpas públicas a los alcaldes de Chile Vamos, como el caso de Katy Barriga, Germán Codina y Rodolfo Carter, y señaló de que tenía una personalidad áspera y que cometió errores, y que se arrepentía de muchas cosas que habían sucedido durante toda su gestión en el Ministerio de Salud. ¿Qué opinan de este rechazo de la acusación constitucional a Jaime Mañalich? Bueno, podría ser muy falso mi comentario y decir no, si era de esperarse, pero en realidad no estuvo en vilo un rato. Pensamos que probablemente se iba a llevar a cabo y afortunadamente no sé si la defensa fue bastante certera o la parte acusadora fue negligente. Sabemos que presentaron los antecedentes a última hora y quién sabe si hicieron bien la tarea. Don Disidente, comentario. Mira, yo igual pensé que esto iba a avanzar, porque esta gente está con todo en contra del ministro, pero yo creo que como ya obtuvieron su trofeo, de un principio que era destituirlo, gracias a todo lo que él hizo, creo que era una canallada la acusación, siquiera haber planteado esta acusación creo que es una canallada que no venía a lugar. El hombre hizo todo lo que se tenía que estimar para enfrentar una pandemia, y creo que primó la cordura de algunos diputados y se agradece. Hay que reconocer cuando hacen bien las cosas en el Congreso, porque esto ya es un chiste. No puede ser que a cada rato estén haciendo acusaciones constitucionales. Es una pérdida de tiempo en vez de resolver otros temas que son necesarios, sobre todo ahora con el tema del orden público, que son cosas que realmente son candentes y se tienen que arreglar, si no vamos a tener país. Y perder el tiempo en estas cosas contra el ministro si nadie tenía la fórmula para manejar esta pandemia, nadie. Y este hombre, con su conocimiento, con sus estudios y su bagaje, él logró enfrentar una pandemia y no llegar al colapso sanitario. Y eso yo creo que también generó muchos problemas internos. Si se dan cuenta ustedes ahora en las noticias, ya prácticamente el COVID pasó a tercer, a cuarto punto. Ahora está como... Simplemente se normalizó el tema de estar en cuarentenas y todo el tema, pero el enfrentamiento que le hizo él estuvo en línea con países que han manejado muy bien el COVID en este caso. Así que no
no encuentro sentido a este tipo de acusaciones. Cierto. De hecho, yo iba a comentar algo similar y cabe señalar que dentro de los recursos que nosotros teníamos como país, él supo adelantarse bastante bien y tener respaldos y refuerzos como para superar, no digamos todos los inconvenientes, pero sí la mayoría. Y gracias a eso, al final hubo un buen desempeño. Sí, sí, tenemos que reconocerlo. O sea, no podemos ser ciegos y no ver ese tipo de trabajo y de gestión que él realizó con todas las, digamos, limitaciones que pudo haber tenido y con toda la desconocimiento que había. Porque tenemos que entender que a pesar de que sabemos mucho de este tipo de virus, de este en particular no se sabía todo. Entonces es un tema que hay que también sopesar dentro de la gestión. O sea, tú si estás tratando de atacar un enemigo invisible, eh, tienes que ponerte en todas las aristas. No es fácil, no es un tema fácil. Por eso que de todas maneras yo al menos le doy mi reconocimiento al exministro y un enhorabuena, como dirían los españoles, por el trabajo. Y también enhorabuena por haber salvado de esta cuestión que era más que nada un escarnio público. Don Inmauro, ¿comentario? Fue definitivamente una ingratitud. No solamente con la expertise y conocimiento, sino que fue bueno que tuviera una actitud firme. Fue bueno tener a alguien con un grado de firmeza que supiera en su momento incluso hasta enfrentar a la prensa, porque hay que recordar el peso que tenía, aparte de tener este gobierno en general, tener una oposición gigantesca y enfrentarse ¿cómo se llama? 18 de octubre y todo eso, todo lo que conllevó. Él tuvo que enfrentar una pandemia para la cual nadie estaba preparado. Y le digo que él lo tuvo que enfrentar porque él como ministro de salud, ¿cierto? Es distinta la posición que uno tiene con respecto a la enfermedad de manera personal, pero él realizó un trabajo que se salía de su línea porque decidir si es que un país tiene que tomar cuarentenas absolutas durante un tiempo extendido hasta que los números disminuyan, no es llegar y hacerlo o no hacerlo. Acá tenemos el ejemplo acá en Arica que llevamos más como 3 meses de cuarentena y los números no bajan. Entonces no es tan sencilla la cosa como algunos en su momento argumentaron con respecto al manejo de la pandemia, como de decidir poner en cuarentena al país y listo, y esto se soluciona. No es así. Él como ministro de salud tuvo que tomar decisiones de ministro de Hacienda, tuvo que tomar decisiones de ministro de Economía. Y uno puede decir, claro, el país ahora no está en su mejor momento, pero hay que recordar en el contexto que estamos, ningún país está en su mejor momento. Y de todos los países de Sudamérica, aún la economía todavía algo se está sosteniendo a pesar de... Y me gustaría imaginar si hubiésemos tenido a una persona con la mitad de la experiencia y digamos y de la actitud que tenía Mañalich cuando estuvo al cargo. Así que yo encuentro que esto no hace nada menos que justicia a la labor que él desarrolló. Y por supuesto que nada no estoy queriendo decir que fue perfecto, no existe tal cosa como la perfección, menos en la política, pero sí hizo un muy buen trabajo y sentó las bases para lo que se hace hoy, como decía ahí Disidente, que ¿cómo se llama? Sentó las bases para lo que hace hoy el ministro París. Así que, y que causa justamente que, como mencionaba Disidente ahí, el tema de la pandemia pase a un segundo, tercero o cuarto plano hasta las noticias, eso se ve, ¿no? Así que bueno, hay que plantearse también a quienes uno lleva a la política, si es que uno los vota para que realmente sigan desperdiciando recursos del Estado en acusaciones constitucionales que no van para ningún lado, cuando realmente lo que deberían estar haciendo ahí es hacer patria, es determinar leyes que nos preparen para lo que se viene post pandemia, para el tema del desarrollo económico del país, que se ve bien negro. Así que con respecto a esto puntualmente, insisto, encuentro que fue bastante justo.
Sobre ese punto que señalas tú de prepararse para el Chile que se viene, yo creo que nadie lo está haciendo. También lo comentábamos antes de entrar a la grabación. Y yo tengo la impresión de que todo el mundo está concentrado solamente en lo que va a pasar este 25 de octubre. Nadie está mirando más allá de eso. Lamentablemente, sí. ¿Don Asta, sus comentarios? O sea, todo lo que ustedes señalaron son muchas cosas interesantes y yo simplemente quería aportar señalando de que el tema del supuesto ocultamiento de la información no es algo que lo tiene que definir el Congreso, eso lo tiene que definir la justicia, que ese fue uno de los argumentos más importantes por los cuales los acusadores querían darle el castigo a Mañalich de que no pudiese estar durante 5 años ejerciendo cargos públicos, ¿ya? O con esa posibilidad más que sea porque hoy ya no está en el Ministerio de Salud. Otro asunto es que tú también señalaste, Iracundo, al principio de que es increíble cómo esta acusación constitucional se realizó tan sobre la fecha de término. Eso fue un asunto que finalmente no se discutió, ni mucho menos porque el propio Mañalich quiso ir directamente al fondo de la situación. Salió airoso en estas circunstancias. Hay que ver qué es lo que va a pasar con este asunto de los correos electrónicos y todo ello. Pero el asunto va con que estas acusaciones constitucionales tienen que también ser replanteadas en el futuro. No puede ser de que la oposición, por simplemente tener algunos desacuerdos con el gobierno de turno, haga este tipo de cosas. Ahora viene la acusación constitucional en contra del Ministerio del Interior, Víctor Pérez. Hay que ver qué es lo que va a pasar allí. Y es un ministro que ni siquiera ha estado 3 meses en el cargo y por cosas que tienen diferencias con él, hacen este tipo de acusaciones constitucionales. Eso hay que esperar a ver con qué nos sale la oposición que tenemos, que de verdad no está dando el ancho. Hay muchas oportunidades, ellos han primado sus cuestiones personales por sobre el tema país, que eso es algo que mucha gente tiene que acordarse a la hora de votar, sobre todo, bajo mi punto de vista. Eso. Bueno, siendo ese el caso, entonces los esperamos en una próxima oportunidad con más información. Estamos en Full de Haces para el canal Proyecto Chile. Suscríbase para más contenido como este.